Pero, por ejemplo, hay que lamentar que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apenas tangencialmente menciona la vida de los soldados perdida, la vida del policía o de los policías, centenares de policías heridos, ¿no? Las manifestaciones violentas y hasta terroristas que ha originado todo esto, y el antecedente es, como se ha conversado en otras oportunidades, el mensaje tendencioso, lleno de odio, de racismo, del mismo expresidente Castillo, de Aníbal Torres y de otras personas. Ahí es donde están las causas de todo el problema. Entonces, eso no lo podemos olvidar, no se puede dejar de lado. El Ministerio Público, repito, el Poder Judicial tienen un trabajo muy importante que hacer, pero esas responsabilidades tienen que ser debidamente individualizadas. No se puede acusar a instituciones como las Fuerzas Armadas de, por ejemplo, uso indebido de la fuerza o de masacre. O sea, estamos hablando de términos que son sumamente graves, muy serios, y no se puede generalizar a toda la institución. Excomandante de la FAP, Rodolfo García, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apenas y menciona la muerte de policías y militares. El general Rodolfo García Esquerre, excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, rechazó el informe final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte ocurridas entre diciembre del 2020 y enero de 2023. En entrevista con 2023 en 24 horas, García Esquerre cuestionó que el documento del organismo internacional solo haya mencionado de manera superficial a la muerte de policías y militares durante las violentas protestas en el país. Declaraciones desafortunadas. En otro momento calificó de desafortunadas que la presidenta Dina Boluarte, quien en una reciente entrevista señaló que puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo el comando ya que las acciones militares tienen una orden política. Ok, muchas gracias, Mávila, por la invitación. Buenas noches. Todas las preguntas al tiempo para que no nos Sí, de acuerdo. no A ver, estas declaraciones, por decirlo menos, son desafortunadas y se presentan en un contexto, además, bastante más complicado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, el decir, además, que no tiene mando, en estricto el término comando es solo para los militares, lo que tiene es autoridad. La Presidenta, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, ella no puede evadir esa responsabilidad. Lo que necesitamos en el país ahora, en Mávila, es estabilidad, y la estabilidad nos la da la gobernabilidad. Ahí es donde entra el liderazgo estratégico, el liderazgo en el más alto nivel. Y el declarar de esta manera le resta autoridad moral a quien ejerce el cargo de presidente de la República y por lo tanto jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cómo debe funcionar en todo caso? Una acción militar o una operación militar, por la trascendencia que tiene que recibir una orden política. Y esa orden política, Mávila, debería ser por escrito, una directiva del gobierno, una directiva del ministro de Defensa directamente al jefe del Comando Conjunto cuando son operaciones conjuntas, o a los comandantes generales cuando son operaciones a cargo de cada institución. Sobre la base de esa directiva, que es una orden, el Comando Conjunto en este caso ya hace el planeamiento de las operaciones militares, donde efectivamente tenemos nuestros protocolos, nuestra forma de planificar, de conducir y de ejecutar las operaciones, pero en el marco de una orden política. Eso no se puede quedar de lado. El decreto legislativo 1095 y su reglamento son genéricos. Entonces, para cada acción a la que tiene que enfrentar las Fuerzas Armadas tiene que haber una orientación política. ¿El qué? El cómo ya se determina militarmente. ¿Hasta dónde se puede llegar, por ejemplo, el uso de armas? Por supuesto. El uso de armas es algo que tiene que estar previamente considerado. Especialmente si va a haber alguna restricción. O sea, es entendible que frente a nuestros compatriotas no se puede hacer un uso indiscriminado de las armas, pero también hay que entender que frente a la acción violenta y hasta terrorista de muchas personas, las Fuerzas Armadas tienen que defenderse, la Policía Nacional tiene que defenderse, no solamente ellos, sino defender los bienes jurídicos que tienen que ellos proteger, la propiedad privada, la propiedad pública, la vida de otras personas. Entonces, eso necesita obligatoriamente una directiva política. Ahora, hablaba de la rectificación. Hay que saludar que la Presidente hoy, en el marco de la inauguración de las actividades de Cooperación 9, este ejercicio multinacional muy importante, de alguna manera se ha rectificado. Pero la rectificación, como el respaldo, no pueden quedar solo en palabras, tiene que verse en hechos. Claro, yo le voy a pedir que le diga a quienes nos están viendo, especialmente a aquellos que perdieron a seres queridos durante las protestas, compatriotas. No hablo de aquellos que incurrieron en violencia. Hablo de la posibilidad, en efecto, de ciudadanos que de manera colateral o de pronto, debido a una mala acción, porque
no descartamos eso tampoco. Hay suficientes evidencias en casos concretos que están absolutamente documentados, que pueden quedar demostrado que se hizo mal uso de la fuerza que tiene un elemento militar o policial. ¿Qué le dice a usted o cómo explica, cómo entender estos momentos difíciles en la historia de nuestro país? No es la primera vez. Viene a mi memoria, por ejemplo, el rescate de los rehenes de la residencia. Alguien tuvo que tomar la decisión de entrar. Cuando se toma esa decisión, hay riesgos. Así es. Correcto. Y esos riesgos tienen que ser asumidos en los diferentes niveles de responsabilidad. Por eso, vuelvo a la pregunta. ¿Qué le dice usted a aquel que siente que su familiar, siendo inocente, en el marco de lo que pasó, que todavía está por revelarse, perdió a un ser querido? Tanto las víctimas civiles como las víctimas militares y policiales, ¿no? Hay que decirles que todos esperamos que se haga justicia en el país. Entonces, las autoridades judiciales, en este caso, el Ministerio Público, la policía, tienen que llevar a cabo las investigaciones y después el Poder Judicial, pues, sancionar debidamente. Pero, por ejemplo, hay que lamentar que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apenas tangencialmente menciona la vida de los soldados perdida, la vida del policía o de los policías, centenares de policías heridos, ¿no? Las manifestaciones violentas y hasta terroristas que ha originado todo esto, y el antecedente es, como se ha conversado en otras oportunidades, el mensaje tendencioso, lleno de odio, de racismo, del mismo expresidente Castillo, de Aníbal Torres y de otras personas. Ahí es donde están las causas de todo el problema. Entonces, eso no lo podemos olvidar, no se puede dejar de lado. El Ministerio Público, repito, el Poder Judicial tienen un trabajo muy importante que hacer, pero esas responsabilidades tienen que ser debidamente individualizadas. No se puede acusar a instituciones como las Fuerzas Armadas de, por ejemplo, uso indebido de la fuerza o de masacre. O sea, estamos hablando de términos que son sumamente graves, muy serios, y no se puede generalizar a toda la institución. En todo caso, si hubiesen algunos hechos que por alguna razón, pues algún efectivo se ha excedido, pues eso tiene que ser debidamente investigado y sancionado. No se puede permitir tampoco. ¿Le pareció entonces también tibia la reacción de la presidenta? Ya no hablo de estas declaraciones del fin de semana, sino cuando se conoció el informe. Sí, y eso también es parte del respaldo que tiene que dar no solamente a las Fuerzas Armadas, al país en general. Porque acá, por más organización internacional que sea, se está inmiscuyendo además en otras actividades que le corresponde al Estado peruano. O sea, no solamente es el tema de derechos humanos en lo que se refiere el informe, sino se está refiriendo a otras cosas, a lo que tiene que hacer el Congreso, al nombramiento del defensor del pueblo, etcétera, a una serie de cosas que son asuntos internos del país. Soberanos. Soberano. Además, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche, Maru. sobre todo ese mensaje, porque es importante. Hay que reconciliar al país, por doloroso o difícil que pueda resultar en determinadas circunstancias. Hoy todavía somos un país dividido, luego de lo que ocurrió en los años 80. Todavía no hemos sanado esas heridas, no las hemos curado, no nos hemos reconciliado. Por eso, ¿no?, es importante el liderazgo. Por eso es importante el liderazgo y que en lo sucesivo sepamos hablar, dialogar y entender qué posición, qué riesgos y cuál es la misión de cada quien en el lugar que ocupa. Muy amable. Muchas gracias, María. Vamos a la pausa. La directiva. El informe de la comisión sigue generando malestar entre muchos. ¿Crees que este informe está viciado? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.